Se trata de Alberto Vanegas, él es dirigente sindical de la Central Única de Trabajadores de Colombia. Desde Bogotá nos acompaña. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los televidentes, Tatiana, por este espacio para la protesta y el paro nacional en Colombia. Muchas gracias. Le contábamos a la audiencia que comenzó hace 9 días una reivindicación que estaba marcada era por el llamado paquetazo. Vemos en la medida en que va pasando los días cómo van aumentando las reivindicaciones. ¿A qué se debe esto? ¿Los oídos sordos del gobierno o que haya hablado con empresarios y no con los convocantes del paro? ¿A qué se debe? Bueno, la crisis social, económica y de derechos humanos es estructural. Colombia es uno de los países más desiguales en América Latina y toda esta situación también de desconocimiento del acuerdo de paz se ha incrementado nuevamente con el gobierno de Duque, se ha intensificado las posiciones guerreristas, la represión a la protesta social y toda una política de profundización del modelo neoliberal y ya una población empobrecida, pues en cierta medida ha estallado esa bomba social y se ha manifestado esa indignación a través de 9 días de paro que el Comando Nacional de Paro ha llamado a radicalizar en la medida en que el gobierno de Duque se niega a dialogar, a buscar solución a las peticiones, al pliego de peticiones, y por el contrario ha planteado un proceso de conversaciones, pero dividiendo al movimiento social, plantea unas conversaciones en las regiones que irían dizque hasta el 15 de marzo del 2020, lo cual dilataría cualquier posibilidad de solución, y el movimiento social, las organizaciones sindicales populares están reclamando que se atienda en medio del paro la solución a sus peticiones. Todo esto además pasa por la implementación de los acuerdos de paz, según el más reciente informe que fue avalado tanto por el Estado como por el partido FARC, no se ha pasado ni siquiera del 10%. Y vemos hoy cómo se ha también incluido en la agenda diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, es decir, más distancia aún entre los líderes de la protesta y el gobierno del presidente Duque. Sí, en este periodo de este gobierno de derecha, un personaje que fue impuesto allí en la presidencia por Álvaro Uribe, sectores más recalcitrantes del militarismo y de la ultraderecha, ellos han venido planteando el desmonte de los acuerdos de paz a pesar de que fue firmado por el Estado colombiano. Este gobierno pretende desconocerlos y es así como en este periodo se ha incrementado más de 700 asesinatos de líderes sociales. También se ha dado el asesinato de 170 de exmiembros de las FARC o de que entraron, se reintegraron a la vida civil. 170 excombatientes han sido asesinados y a su vez tenemos que señalar que en estos días de paro van 7 sectores sociales, 7 participantes en el paro asesinados en varias regiones, y también hay el temor de que haya desaparecidos, lo cual incrementa que hay una crisis humanitaria. Además, se ha presentado agresiones por parte de la fuerza pública, heridos con disparos de fusil, y el caso también simbólico en Bogotá de un protestante, de un joven de 18 años, que en una forma inerme fue agredido por un escuadrón antidisturbios, golpeado con un arma no convencional, un arma que tenía unas cápsulas y fragmentó en su cerebro, y este joven Dylan Cruz fue asesinado. Ya salió el dictamen de que fue agredido por esta fuerza Sí, pública se y convierte, está una Alberto. indignación nacional, Sí, se sí, en un convierte símbolo del en un paro en la símbolo, se medida. convierte en un símbolo del paro, de la resistencia, de la lucha y sobre todo de los miles de jóvenes que están en las calles. Pero si te pregunto, la posibilidad real de encontrarse con el gobierno del presidente Duque, ¿cuál es? Primero veíamos que se reunía con empresarios, luego con alcaldes y gobernadores electos que comenzarán de manera oficial el próximo 1 de enero. ¿Existe algo que permita pensar que sí habrá algún encuentro con el presidente Iván Duque o vemos que esto no será así
y por ende entonces lo que se presume es que se mantendrá la movilización en las calles. Bueno, la contundencia del paro que estaba programado para el 21 se ha desarrollado a nivel nacional, cacerolazos en todo el país. Son millones de colombianos los que se han integrado a la protesta. Es una situación que se manifiesta casi de que ha habido un despertar del pueblo colombiano de no aceptar más oprobio, más indignación, y por eso en esa medida en la que se ha presentado tal protesta, el gobierno se ha visto en la obligación de plantear unas conversaciones. Dentro de esas conversaciones con muchos sectores, que inicialmente fue con el empresariado y con los sectores de los gremios económicos, lo cual ha sido rechazado por el Comando Nacional de Paro. Fruto de eso se logró que el día lunes hubiera una reunión a las 7 de la mañana con las organizaciones convocantes, pero el gobierno insiste en que en la mesa se tienen que sentar los empresarios, los organismos de control del Estado, el gobierno y el comando de paro, lo cual pues nos dejaría 3-1 en una desventaja, situación que fue rechazada por el Comando Nacional de Paro, quien ha dicho que el que tiene que tener una interlocución y un diálogo y una negociación directa de solución al pliego es el Comando de Paro y no otras instancias, y por eso hay un empantanamiento, pero consideramos que el comando ha llamado a radicalizar el paro. Se ha convocado nuevamente paro nacional para el 4 de diciembre. Vamos a tener el 1 de diciembre en solidaridad con todos los conflictos en América Latina, el caso de Chile, el caso de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, de todos los países en América Latina, Nicaragua, Venezuela. Vamos a desarrollar el día 1 de diciembre un cacerolazo latinoamericano para reclamar el fin de la intromisión imperialista del Fondo Monetario Internacional, porque lo que desarrolla el paquetazo de Duque son medidas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario al gobierno de Duque, que muy dócilmente se ha plegado a todas estas imposiciones que llevarían a mayor empobrecimiento de los trabajadores y del pueblo colombiano. Por eso todos los sectores, hoy encontramos a los jóvenes, indígenas, campesinos, estudiantes, maestros, sindicalistas. Hoy hay un gran paro nacional. Hoy llegaron los indígenas, la Guardia Indígena del Cauca se hizo presente aquí en la Universidad Nacional en Bogotá. Continuamos con tareas en todo el país, cacerolazos, más de 5 cacerolazos nacionales en todas las ciudades, en más de 500 municipios. Es contundente, a pesar de que el gobierno de Duque trata de minimizar los medios privados de desinformación como Caracol y RCN, tratan de desviar la atención, de generar, de llamar a que la fuerza pública, en cierta medida, que la gente se solidarice, cuando la población se ha dado cuenta que es la fuerza pública la que ha hecho montajes, la que ha venido haciendo una serie de provocaciones, agrediendo la protesta, y eso ha significado que miles de jóvenes hoy a toda hora estén saliendo en plantones, en mítines, y reciban el apoyo de la población en estos días. Vamos al 4 de diciembre a ratificar esa contundencia en las movilizaciones pacíficas en todo el país para exigirle que Duque debe atender las peticiones y detener esa imposición de impuestos, la flexibilización laboral, una reforma pensional que niega el derecho casi de pensión a las nuevas generaciones, de llevar los ahorros de los trabajadores a fondos privados de pensión, como es el modelo chileno, que sí, hoy tiene empobrecido a los que hoy tiene levantado desde hace más de un mes. Países. Que hoy tiene levantado hace más de un mes, 43 días para ser exactos, al pueblo chileno. Precisamente esa es una de las causas, las llamadas AFP. Gracias, Alberto, por contarnos de qué viene esta movilización, de la agenda y de cómo el comité de convocatoria va tomando tal nivel de fuerza en lo que queda de este año. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Tatiana, una expresión de solidaridad con todos los países de América Latina y sus pueblos.